tal? Una vez más en ¿Qué creen los que creen? Hoy lo tenemos al padre Juan Martín Di Lernia, que ha sido párroco durante mucho tiempo de todo el delta de esta diócesis. Y queremos hablar con él de lo que significa un sacerdote trabajando en el delta, arriba de las lanchas. Y evidentemente es una zona geográfica muy diversa, lo que es el territorio. Por eso, Juan Martín, vos que estuviste tanto por ahí, queremos que nos cuentes un poco, primero, cómo te sentías vos personalmente como sacerdote, siempre o constantemente arriba de la lancha. ¿Cómo era esa misión tuya? A ver. Bueno, digamos que me gustaba, ¿no? Me gustaba porque empecé digamos, a actuar en el Delta antes de ser párroco. En los comienzos de mi sacerdocio, que hubo una marea muy grande con motivo de inundaciones que duraron hasta 6 meses dentro de los campos en el año 83. Me acuerdo mucho. Se acercó una directora de una escuela de Entre Ríos, el Arroyo Merlo, Pocha de la Vita, a la parroquia Inmaculada Concepción de Tigre, donde yo era vicario, a pedir ayuda, porque la directora tenía pupilos. Claro. Y no tenía que darle de comer, ya era una situación muy lejos de Paranacito, muy lejos de Tigre, en el medio del delta. Y entonces empecé a juntar ahí con jóvenes de la parroquia cosas y a hacer viajes con gente que tenía lanchas y demás. Y a meterme un poco en la realidad de recorrer, ¿no? En los vecinos que estaban, muchos se quedaban arriba de sus casas o en lugares, y estuvimos yendo durante un año. Y de ahí nació la idea de armar un grupo más permanente para trabajar en esa zona y empezamos a ir a la tercera sección. En ese entonces el párroco era Nicolás Mijalevich, padre jesuita, un jesuita muy santo, sacrificado, muy santo, que vivió 20 años allá, en el Paraná Miní, y que ya estaba mayor, y es como que él cuando venía a Tigre paraba ahí en la Inmaculada a veces, y bueno, como que me pidió si yo le daba una mano con esa zona que era más lejana, ¿no? Que le costaba más llegar. Y bueno, y así fue que se armó, que empezamos con la misión, que era una misión como permanente, de ir una vez por mes, de ir varios días en invierno y verano, y recorrer prácticamente toda la tercera sección, porque era desde la Barca hasta el Merlo, ya cruzando el Guazú, que es Entre Ríos. Toda esa zona la recorríamos casa por casa y comenzaron a hacerse actividades. En un momento los mismos vecinos armaron una comisión y un equipo y formaron una capilla en el Naranjo, en una escuela abandonada, la pidieron al Ministerio de Educación y se la cedieron. Se armó ahí un pequeño centro cívico donde se reunían los vecinos los domingos a tener su vida social, ¿no? Fútbol, comida y la misa, y se empezó a poquito. Y a través de eso yo como que ya me introduje en la realidad, digamos, ¿no? De Islas, y bueno, será por eso que el obispo Lazareto me pidió que me haga cargo de todo. Exactamente. Así que, pero es una tarea linda, la verdad muy linda. Contanos una cosa que a veces la gente no sabe y que lo descubrimos muchos hace no demasiado tiempo. ¿Qué territorio abarca? Porque es prácticamente grande como toda la diócesis, todo el sector de Islas. No, mucho más. Más grande. En territorio mucho más, sí, 6 veces más. Estrictamente hablando, el territorio de la diócesis de San Isidro son la primera, segunda y tercera sección, que abarca unos 1.400 kilómetros cuadrados. Pero nosotros atendemos también la zona que le toca a Campana, por un arreglo con el obispo de Campana, que no tenía sacerdotes. Entonces el río Carabelas, que divide toda esa zona de Canal Alem, Irigoyen, entonces, también la atendíamos nosotros, ¿no? Y más o menos, ¿qué población se estima que hay en todo? Y en la época que yo estuve de párroco había unos 10.000 habitantes, con los habitantes de Dique Luján, que eran 2.000 y pico. Claro. Dique Luján, para que ustedes pequeño es territorio todavía, prácticamente sí. Es territorio, ¿no? Pero es la pueblo, sede, claro. Ahí pueblo. Se llega en auto, se llegan en colectivo, se llega por territorio. Por territorio, por sí. Ingeniero Mayo y se llega derecho. Claro. Y ahora por Tigre, porque ahí está el puente. Claro, exactamente. En el canal Villanueva. ¿Y parroquias y capillas cuántas hay en el y bueno, en el Delta hay unas 12 capillas,
más la de Dique Luján y otra que está en Villa Añata, San Cayetano. Pero donde se hace más acción es en las escuelas. Ajá. Hay unas 25 escuelas del Estado, una es del Obispado, la Concepción, las demás son del Estado, pero en el Delta la escuela es el único lugar de reunión porque todas las lanchas convergen ahí, tiene infraestructura, tiene toda una tradición de que toda la vida de alguna manera social, cultural, se hace en la escuela. Y por eso también en la escuela se hace la catequesis, siempre y cuando la directora no se oponga, Claro. porque es escuela laica, ¿no? Pero hay una tradición muy antigua de hacer la primera comunión los chicos, la confirmación en las escuelas, los mismos padres lo piden. Ahora, esa iglesia la sostienen los laicos muchísimo, ¿no es cierto? Sí, mucho, sí, la verdad que sí. Es muy difícil el tema de laicos porque es difícil la formación, el acompañamiento. Pues tan extenso que a lo mejor yo salía 3 días por semana a recorrer, ¿no? Y a veces tardaba, no sé, 6 meses en volver a un lugar. Claro. Entonces vos tenés en la escuela tal una catequista que vive en ese arroyo, pero ¿cómo haces para que tenga una reunión, para que se forme, para acompañarla? Es bastante difícil, ¿no? Pero igual se lograba bastante, y se trabajó mucho en poder afianzar esas comunidades que están en un proceso de desintegración, porque el Delta se está poco a poco despoblando, el Delta de arriba, ¿no? Claro. Se está poblando el Delta de la primera sección con más actividades Barrios privados, turísticas. incluso barrios privados. Ahí. Sí, barrios privados no han dejado todavía entrar, pero Bueno, está bien. están con la No, hay justicia en el medio, el algún Colony barrio Park. náutico creo que hay todavía, sí. De aquel lado no, Ah, me parece. perfecto. Cruzando Luján no. Pero hay proyectos y de hecho empezados como Colony Park y otros. Claro. ¿Y la gente que vive ahí, de qué vive? ¿Cuál Bueno, es? el Delta tenés que diferenciar mucho del Paraná de Las Palmas. Para Tigre, que es primera sección, hay mucha actividad de mantenimiento de casas de fin de semana, hay mucha actividad turística ahora, hosterías, restaurantes, distintos tipos de lugares para fin de semana. La primera sección ya sufrió en los años 70, 80 la crisis de la identidad porque era frutífera, toda la primera sección eran quintas de fruta, y al venirse abajo ese mercado, que era el puerto de fruto, Claro. con el desarrollo del Valle de Río Negro y el norte nuestro, el citrus, no hubo competencia posible y se vino abajo, y entonces se empezó a lotear, y al lotearse se empezó a generar esto que es más bien una realidad turística, Claro. ¿no? De ese tipo, ¿no? Pero después del Paraná de Las Palmas ya son quintas más grandes y son todas plantaciones, que prácticamente lo que ahora ha quedado es el álamo, o el sauce americano que se llama, que es para papel, todo va a tritura de Celulosa. Sí, o de aglomerados o celulosa. Eso es lo que más se explota. Cambió el sistema porque los comienzos del Delta y hasta los años 60, la época floreciente, donde el Delta llegó a tener 54.000 habitantes, era explotación familiar. Era el tipo de colono que venía de Europa y se instalaba, y por la ley Sarmiento iba teniendo la tierra que trabajaba, iban creciendo en quintas, pero era una familia que explotaba varios productos, y de la fruta, el palito ese que le llaman garrote para el tomate, la plantación de tomate, se explotaba todo, el junco, el mimbre al fondo, la madera, hasta animales, y eso se fue perdiendo. Entonces ahora son quintas grandes, abandonadas parecen, porque ya no están limpios los campos, porque es muy costoso mantenerlos, y se llevan cuadrillas de gente que hace monte, por ejemplo. Claro, Hacen pero madera que no acá, es- después se trasladan. Es gente itinerante, Muy prácticamente. itinerante, hay Claro. mucho de eso ahora, y mucha gente de Paraguay, por ejemplo, en ese trabajo. Qué bárbaro, ¿no? Acá se modificó mucho. O sea, que gente que viva. Ahora, esta cifra es interesante. Que el Delta ha tenido 50.000, casi 60.000 habitantes, ahora tenga Sí. 7, 8.000, 10.000 Sí. como mucho, es notable, ¿no? Sí, Es- sí. es realmente. Sí, bueno, es un proceso económico, ¿no? Sí, Más que todo, que claro. se dio en todo el país. Yo me acuerdo cuando era joven, que iba mucho a Gualeguay con unos amigos, Armelín y eso, y tenían las chacritas afuera, que le llamaban las chacras, que eran 2 hectáreas, y tenían sus pollos, su manutención, que era el maíz. De eso vivían
vivieron Claro, generaciones. familias, claro. Y de pronto le pusieron al lado un galpón de 20.000 pollos Mirá. que se producen en 40 días, el tipo que hacía con los pollos. y fue un proceso que se dio en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Me parece. En el Delta afectó más, digamos, lo difícil que es trabajar en un humedal, ¿no? Por las crecientes, por lo que es trasladar la mercadería, por el clima, porque no había luz hasta hace poco, energía para procesar nada. Ahora, lo increíble de esto es que estamos hablando de muy pocos kilómetros de Buenos Aires. Parece que estuviera relatando una realidad no sé, del litoral del norte argentino. Sí. Y estás hablando de un radio de ¿cuánto de Buenos Aires? 50 kilómetros. 50 kilómetros. No, está Ni enfrente. 50 kilómetros. Está enfrente, sí, 20 kilómetros. 20 kilómetros. Yo iba a visitar una familia, 15 hijos, que tuve que aprender a llegar porque el arroyo está entre el Juncal, que está frente al Náutico San Isidro. 15 hijos, no estaban anotados. Empecé a ir por la asistente social de la escuela de Arroyón. No estaban bautizados, bauticé como 8 en la escalera de la casa porque viven en el agua. Claro. Está el junco, el agua, las nutrias, los chicos arriba. Y su diversión era ver las luces O sea, problema de Buenos Aires, Claro. pues estaban enfrente Claro. de la noche. Problema de agua para bautismo no tuviste. No. Claro. Y eso frente al náutico. Y salían, claro, salían los fines de semana con sus canoas, qué sé yo, a vender pescado, que ellos pescaban, a los yates, a los que salían un poquito más. Vivían de eso. Qué Qué bárbaro. notable. Frente al Náutico San Isidro, ahí nomás. Qué notable. Sí. Qué realidades no conocemos muchas veces y lo cerca que están y en realidad al no conocerlas lo poco que somos capaces de hacer, ¿no? Porque Tal cual. toda esa gente que suena tan pintoresca finalmente es gente que está padeciendo Sí. incomodidades, problemas graves. Vos fíjate esto, no estaban anotados los chicos, todo lo que implica además eso, ¿no? No sé qué vacuna sí, tendrían, sí. No, nada. no sé qué atención tendrían. ¿No? Nada, Qué absolutamente, ¿no? Increíble. Muchos Ni casos. escolaridad prácticamente. No, por eso era que la asistente social, la trabajadora, te quería comunicarse, llegar, y el que tenía el contacto era yo por ese viejo poblador que cuando yo misionaba me llevó, porque es un arroyo entre los juncos que no podés verlo a simple vista, todo junco, pero acá hay un arroyo, sí, acá hay un arroyo. Claro. Y andabas 15 minutos y llegabas a la casa, dos familias. Qué notable. Qué bárbaro. Y el tema me dejaste pensando en esto de la ronda de 6 meses, ¿no? Sí. ¿Cómo hace la gente con la misa? ¿Qué hace? Bueno, ahí lo que nosotros organizamos, porque lo que tenía bastante dificultad la gente es en medios para acercarse, ¿no? La misa es una vez por mes en cada lugar, ¿no? Ya sea si hay capilla en la capilla y si no en la escuela del lugar. Y lo que hicimos cuando yo llegué fue armar 2 lanchas para llevar unas 40 personas cada lancha, ¿no? Una era una lancha que se usó muchos años en la escuela del obispado, que estaba, ya la prefectura no autorizaba para transporte escolar, que se llamaba Concepción, y otra que hicimos en un astillero, que es San Ignacio, que bendijo Monseñor Casaret. 40 pasajeros. Entonces, ¿qué hacíamos? Salíamos, una lancha la manejaba un señor mayor, jubilado, que siempre toda la vida había sido embarcado, que ad honorem mantenía la lancha, era un hombre de barcos, vivía arriba del barco, le encantaba, era su vida. Y otra la manejaba yo. Entonces salíamos a las 7, una misa empezaba a las 7 de la mañana, porque tenías que baldear la lancha, prender el motor, a veces hasta ponerle a la admisión fuego, porque con la helada no prenden los motores gasoleros. Esperate porque a la misa vamos a llegar en el próximo bloque. Espera un minuto.
se puede legitimar la muerte de un inocente. Juan, nos agarró el fin del bloque y estabas calentando la lancha en ese momento para ir a la misa. Era Sí. A las 7 de la mañana arrancan. Claro, tenías que arrancar a las 7 porque tenías que ir hasta el lugar donde empezaba el recorrido. Suponete que la misa era en el Paraná Miní. Entonces, don Ramón hacía un recorrido que se llama Tuyuparé, un arroyo que entra hasta adentro, por adentro, que había mucha gente. Y yo me iba hasta el Río La Plata, al Miní, y traía a la gente de acá. Entonces la gente iba subiendo y a las 11 llegabas a la capilla, donde se hacía misa, bautismo, casamiento, lo que caiga, ¿no? Y después se hacía una comida en común, en cada lugar igual. Y después había truco, fútbol. A veces si venían, porque había muchos grupos misioneros que ayudaban de jóvenes, y esa misa mensual yo les pedía que fueran, y alguna actividad también hacían con los chicos de catequesis, o alguna charla para grandes, ¿no? Depende de la época, se hacían diversas actividades, ¿no? Qué bárbaro. Cuando fue la crisis del 2001-2002, por ejemplo, que la gente no podía vender madera, no tenía de comer, hubo que ayudar mucho a la gente con comida, como 450 familias se les llevaba mensualmente, y además se desarrolló mucho lo que es la soja. Y en esas misas se daban los cursos de soja, por ejemplo. Claro. Entonces, las mujeres aprendían enseguida a integrar la soja en la alimentación, porque como ahí están acostumbrados a hacer todo a mano, Claro. ella le era fácil integrar, digamos, la soja en la milanesa, en el pastel de carne, en lo que hagan, ¿no? Te cambio de tema, pero vos tuviste una experiencia con el que era cardenal Bergoglio y era papa. Una vez te llamó para algo, ¿no? ¿Para qué te llamó el papa? Sí, fue gracioso. Una vez me llamó cuando volvió del cónclave, que se le eligió a Benedicto, y justamente yo venía en la camioneta de Dique Luján, había que venir por Ingeniero Mayo, cruzar ahí las vías, dar la vuelta para venir a Tigre, y me llamó y yo no le reconocí la voz. Soy Jorge Bergoglio, me dijo, y justo había salido en La Nación que había sacado 40 votos, Sí. y los medios siempre especulan, qué sé yo. Bueno. Y digo, este debe ser Jorge Jara, que es un cura amigo mío, que está haciendo una de las de él, ¿viste? Le digo, mira, gordo, estoy manejando, no rompas, le digo, ¿qué necesitas? Y después me dijo, no, soy el cardenal, Jorge, dice Bergoglio. Ahí le tomé entre el ruido de lata de la camioneta y esos celulares, ¿viste? Y me dijo, no, mirá, estuve hablando con tu obispo para pedirte más trabajo, no te entusiasmes, me dice. Si podía tomar Martín García, porque Martín García es una isla que si bien no pertenece al Delta, es una realidad muy especial, porque es una isla, digamos, en el medio del río La Plata, formada por el movimiento de Brasilia, es un emergente de granito, vive gente y es una parroquia muy antigua de Buenos Aires. Mirá vos. Desde 1859. Pertenece al arzobispado de Buenos 1859. Aires. Sí, claro. es parroquia. Sí, Parroquia de esa época. esa isla tiene 500 años de historia, es de Solís. Claro. El segundo viaje de Solís al Río de la Plata, ahí murió mucha gente del barco, entre ellos Martín García, que era el despensero, el administrador del banco, y ahí lo enterraron, por eso el nombre de la isla. Qué Entonces bárbaro. me empecé a hacer cargo de Martín García, que es una parroquia que es muy singular porque tiene 100, 120 habitantes, ¿no? Viven ahí. ¿Y ahí seguís ahora trabajando? Sí, ahí sigo yendo 1 o 2 veces por mes. Voy a celebrar misa, ahora hay un grupo de chicos que están preparándose a comunión y confirmación, y bueno, y hay distintas cosas, ¿no? Qué Pudiste bárbaro. seguir tu vocación lanchera, Sí. por lo menos la expresás ahí. O sea, te quedó no solamente la reminiscencia, sino alguna actividad concreta. Claro. Y yo sé que además, después estuviste con el Papa siendo Papa, pudiste verlo. Sí, después me invitó una semana, estuve en Santa Marta, hace 2 años, en enero, y estuve con él compartiendo el desayuno, el almuerzo y la cena. Claro. Después él trabajaba y yo paseaba. Está bien. Ahora, volviendo a Martín García, que también, ¿no? Hoy nos está revelando realidades desconocidas. Eso es un lugar apartado en el tiempo. Es, pues, sí, 100 y pico de personas viviendo. ¿De qué vive la gente? Sí. ¿Cómo, Bueno, eso cómo es está todo- compuesta esa comunidad? Es todo fiscal, ¿no? Ajá. Es una isla que después del tratado que se hizo del Tratado del Río de la Plata con Uruguay, le quedó la soberanía por historia a Argentina, pero en realidad
jurisdiccionalmente es uruguaya. De hecho, adelante se ha formado otra isla, que es tan grande o más que Martín García, que se llama Timoteo Domínguez, que es de arena, porque es fruto del aluvional del río Uruguay, que es uruguaya, soberanía uruguaya, que está ya pegada a Martín. ¿Y hay habitantes ahí? No vive nadie. No vive nadie. Y en Martín García, por una cuestión de respeto y de historia, cuando se hizo el tratado y se firmó, bueno, hubo que sacar a la Armada Nacional que estaba ahí, con la escuela de cadetes, en esa época había 4.000 y pico de habitantes, quedó reducida a una función mucho más, digamos, inofensiva para la frontera, porque está a 3 kilómetros de la frontera uruguaya, y a 47 de acá. Ahora, Entonces, quedó un pueblo fantasma, porque 5.000... Quedó un pueblo, sí, porque antes estaban 900 cadetes que hacían la conscripción ahí, más todo el cuerpo de suboficiales y de oficiales con su familia, era un pueblo. Si vos vas a ver, porque tiene una infraestructura, vos ves las tapas de obras sanitarias, cloacas, bueno, las usinas, los motores que había, asfalto, había 2 colectivos que trasladaban a la gente, o sea, vos ves que había una dimensión distinta ahora, ¿no? Yo la verdad que te fui a ponerte en posesión ahí a Martín García y la gente, digo, es interesante hacerse una corrida, pero la gente es una cosa turística linda ir, no sé. Sí, para conocer, muy, sí, muy porque lindo, además muy lindo lugar para conocer. Mucha historia tiene. Claro. Hay muchas referencias históricas de todo tipo, desde los 3 presidentes o 4 que estuvieron presos, las casas donde estuvieron y todo. Rubén Darío, el poeta, ¿no? Que ahí escribe su famosa Marcha Triunfal. Está la casa de él, está el restaurante ahora del doctor Sabín, y que hizo la Sabín, como se llama, Massa y Agote, era un laboratorio. O sea, donde vas es una referencia histórica. El Lazareto, donde estaba el crematorio que está en pie, donde quemaban a los muertos de cólera y todo eso, la cárcel, las ruinas. Hay muchas para ver. Sí. Y la capilla, que es una referencia histórica del padre Juan Martín de Lernia también. Está bien. La capilla del Carmen. Está bien. La parroquia del Carmen. Decime una cosa, y vos como sacerdote, por ejemplo, ¿es muy distinto ser sacerdote en territorio, en ciudad, que ser sacerdote en el Delta? ¿Es muy grande la diferencia? Y el Delta es como ser, digamos, sacerdote rural. O sea, tenés que, me parece, adaptarte a una cultura rural de la gente, ¿no? Y también, digamos, lo bueno que tienen esos ámbitos es que lo que haces tiene efecto. En medio de la ciudad vos tenés 100 departamentos y algunos no saben ni dónde está la parroquia. Te preguntan, ahí había una parroquia, te dicen después de 10 años que está. En cambio yo paso con la lancha y te manejas mucho con VHF, con la radio, y escuchás la gente. No, por acá pasó el padre a tal hora, y están hablando de la otra punta con otro, ¿no? Y vos organizás algo y tiene efecto inmediato, ¿no? Por ejemplo, esto de armar 2 lanchas y juntar a la gente en cada lugar, una vez por mes. Para la gente fue extraordinario, esperaba la lancha. ¿Por qué? Porque no tienen vida social. Claro. A lo mejor, y también son religiosos a su manera, y la misa y todo, pero más que todo era porque era su día de salida en familia, o sea, iban ahí, pasaban el día, se encontraban con vecinos que a lo mejor se veían alguna vez en la lancha colectiva, si viajaban a Tigre, tenían todo un desarrollo de su vida a través de ese encuentro. Entonces les significaba mucho a ellos, ¿no? Y después está el gran encuentro que se hacía, que, bueno, la misa del niño fundamentalmente, ¿no? Sí. Esto era un acontecimiento, lo inventaste vos prácticamente, la misa Claro, del niño. no, la idea surgió porque se hacía en territorio acá, en la cancha de Tigre. Claro. Y entonces en esa época yo todavía no era párroco, estaba misionando en Borges. Y Juanpi Jasminoy misionaba en la escuela 20, en la secundaria y en la primaria, del Paranaminí. Y Miguel Ángel empezaba de Aníbal y a ir. Y entre los 3, bueno, un día pensaron, ¿por qué no hacemos acá una misa del niño? Y ellos fueron los que empezaron con esa comunidad del Paranaminí, sobre todo, y empezaron a convocar a todas las escuelas y bueno, se juntaban a años, se han juntado más de 1000 chicos, ¿no? Sus maestros y familiares. Sí, no, yo me acuerdo muy bien, era un acontecimiento lindísimo, además la buena disposición de las maestras, de los profesores, de llevar a los chicos, las familias,
Lo esperaba. Pues, y esperar. ¿no? No, realmente era un acontecimiento Era una fiesta. importante. Sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad de tener un panorama distinto de lo habitual, ¿no? Una visita de Juan Martín que nos ha explicado bien esta otra realidad que está ahí, está acá nomás, Claro. a 20 minutos, media hora de donde estamos grabando, y que la gente no conoce mucho. Y bueno, y además el panorama tan interesante. Yo puedo decir que fue un gran misionero Juan Martín en este lugar, lo sigue siendo ahora Martín García, sigue siéndolo como párroco en territorio. Pero te agradecemos mucho, Juan Martín. Gracias. No, esta gracias a presencia ustedes por la invitación. Muy bien, bueno, ¿Eh? una bendición para todos. Muchas Muchas gracias. gracias.